El Fondo Monetario, que está interesado en reducir la tasa de inflación, les recomendó a los países de América Latina lo siguiente, que no solamente enfrenten la inflación con la política monetaria, que es algo lo típico, o sea, con la política monetaria el objetivo y básico es controlar la inflación. Pero dice el fondo lo siguiente, no le dejen todo el trabajo a la política monetaria porque obviamente sube la tasa de interés y esa subida de tasa de interés puede generar una situación de pérdida de valor de instrumentos financieros que tiene por el lado del activo los bancos y por lo tanto esto pudiera repercutir de una forma negativa sobre la posición patrimonial del banco y genera la posibilidad de corridas bancarias, crisis financieras. Ante eso, dice el Fondo Monetario a los países de América Latina y el Caribe, váyanse por el lado fiscal. ¿Cuál es el objetivo para subir la tasa de interés? Reducir la demanda de inversión, reducir la demanda del consumo y le quita presión a la variación de los precios y por lo tanto reduce la tasa de inflación. Eso es lo que dice los libros básicos de texto. Cualquier libro de estos que están por ahí, bueno, estos son de matemáticas, pero por acá, en la parte de macroeconomía, usted tiene ese tipo de análisis. Una política monetaria de subida de tasa de interés, reduce la inversión, reduce o por lo menos el ritmo de crecimiento del consumo y de esa manera le quita presión a la demanda, al quitarle presión a la demanda, disminuye la tasa de inflación. Eso es lo que dicen los libros de texto. Pero dice el fondo lo siguiente, ¿saben qué? También se puede reducir la demanda mediante la política fiscal. Y entonces le está diciendo a las autoridades, ¿saben que ustedes pudieran con la política fiscal pues reducir la demanda y quitarle entonces presión a la variación de los precios? Y así todo el trabajo nos lo tienen que tirar a los hombros del Banco Central y la tasa de interés no tiene que subir tanto. Eso es lo que dice el fondo. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? Vámonos a estudiar los dos elementos. En primer lugar, tomando en consideración que la economía de América Latina y el Caribe lo que va a crecer este año es 1,6%, de acuerdo al fondo. O sea, eso es lo primero que hay que poner claro. O sea, que hay una reducción significativa del crecimiento del año pasado con relación a este año. Si usted aplica una política monetaria restrictiva, como recomienda el fondo para enfrentar la inflación, significa que el crecimiento económico será todavía menor. Eso lo voy a dejar ahí estacionado como primer elemento. Otro elemento es, bueno, vamos a ver cómo aplicamos una política fiscal restrictiva. Por un lado, por el lado fiscal, tributario implica que un aumento de las recaudaciones. ¿De dónde van a salir? De los ricos. Eso es lo que dice el fondo. Que los ricos paguen más impuestos. Y los ricos dirán, ¿sabe? En medio de esta coyuntura yo voy a pagar más impuestos. En una situación en que estamos viviendo un empeoramiento de las condiciones que se traduce en una reducción del crecimiento de la economía. No, no vamos a pagar más impuestos. Y ahí pues, tenemos que poner la economía política de las reformas tributarias. ¿Qué nos dice a nosotros esa economía política? Las experiencias, ¿qué nos dicen a nosotros? Que es sumamente complicado hacer reforma tributaria en medio de una crisis, sumamente complicado. Entonces, el Fondo Monetario quiere algo que es complicado, aumentar las recaudaciones. Dice el fondo, miren, ustedes tienen que hacer reformas que impliquen gravar más a los ricos. También pudiera ponerse sobre la mesa enfrentar la evasión impositiva. Y ahí no habría nadie que se queje, porque ahí lo que estamos diciendo es que vamos a distribuir más equitativamente esta carga en términos de que este que evade y este que tiene el mismo nivel de ingreso, que no evade, este estaría con una carga efectiva impositiva muchísimo mayor que este, que cero, que no paga nada, que evade o que sea la mitad, si va de la mitad solamente. Pero bueno, en el caso de República Dominicana, ¿hay posibilidad de enfrentar la evasión? Claro que sí. ¿Cuánto representaría las recaudaciones? 4% del Producto Interno Bruto. 4 puntos porcentuales del PIB. La pregunta es, ¿por qué no se hace? Miren, aquí nosotros hemos tenido excelentes directores de impuestos sobre la renta, por ejemplo, de impuestos internos. Excelentes, excelentes, excelentes. Hemos tenido excelentes administradores. Magín Díaz, José Hernández. O sea, gente excelente, gente muy buena que trabajó por alcanzar los mejores indicadores de cobranza de impuestos. Germania Montaz, Kiko Tabar. O sea, hemos tenido gente buena, hemos tenido gente buena. Guarocuya, o sea, gente buena, gente buena. El equipo actual, bueno, Luis Valdés. La pregunta es,
Pero ustedes saben que hay 4 puntos de evasión que se pudiera recaudar. ¿Por qué no se recauda? Ay, qué complicado, complicado. La economía política de enfrentar la evasión impositiva no es fácil. Se puede hablar bonito, se puede decir, pero no es fácil. Hay que ponerlo sobre la mesa eso. ¿Cómo yo ejecuto una política que reduzca la evasión impositiva? Vamos a decir no 4 puntos, 2 puntos porcentuales del PIB. Eso es una plata. ¿Lo puedo conseguir? Pregúntenle a esos expertos. Dada su experiencia, ¿es posible conseguir esa reducción? Bueno, se lo dejo ahí, al Fondo Monetario. Ellos dicen que tenemos que mejorar las recaudaciones para reducir el déficit público, reducir así la demanda agregada, sacarle dinero a los más ricos. Primer punto. Vámonos por el lado del gasto. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional para tener una política fiscal más restrictiva, reducir la demanda y quitarle tos de presión a la tasa de inflación? ¿Qué se puede hacer? Dice el fondo. Por el lado del gasto. Dice el fondo, no me toquen educación, no me toquen salud, no me toquen infraestructura. Ahora, si hay gastos vinculados con esos componentes que son superfluos, que no son eficientes en términos de su ejecución, entonces vamos a ejecutarlos mejor. Vamos a recortar lo que se puede estar perdiendo. Entonces vamos a recortar eso. Pero en general no me quiere el fondo que me afecte a grupos vulnerables. No me afecte a grupos vulnerables. No me afectes a los que están recibiendo servicios educativos. No me afecte a los que están recibiendo servicios de salud. No me afecte las infraestructuras porque eso te va a dar capacidad de crecimiento de mediano y largo plazo. En consecuencia, enfócate en aquellos componentes del gasto que son superfluos o que cuando usted hace una relación costo-beneficio, costo-efectividad, basándose en un estado, en un presupuesto de resultados, usted dice, bueno, realmente puedo yo recortar algo, sí, puedo recortar algo. Dice el fondo, pues recorte eso, recorte eso. Entonces, fíjense, recaudar de los ricos, recortar lo que es ineficiente, superfluo, y con eso mejora la posición fiscal. En el caso de República Dominicana, usted tiene un déficit que va de 3 a 3.5. El año pasado fue 3.5% del PIB. Déficit público, 3.5% del PIB. Dice el fondo, recórtalo y le quitas presión a través de la demanda a los precios. ¿Se puede hacer? Bueno, esas son las recomendaciones del fondo. ¿Por qué lo dice el fondo que se recomienda esto y no dejarle todo el trabajo al Banco Central? Por lo siguiente. Si se logra reducir la demanda agregada y se quita presión a los precios, el Banco Central puede no seguir subiendo la tasa de interés, que en el caso de República Dominicana ya tenemos 5 reuniones consecutivas sin subir la tasa de interés de referencia, que se ha mantenido fija en 8.5%. Pero en otros países sí ha subido más, muchísimo más que lo que ha subido en República Dominicana la tasa de referencia. Pero está el punto siguiente, que no solamente es pausarla, pudiera comenzar a desmontarla. Si la inflación se desacelera más rápido de lo que se hubiese desacelerado si la política fiscal, como dice el fondo, se mantiene igual y que es relativamente neutral, y dice el fondo, si me la hacen más restrictiva, pudiera reducirse más rápido la tasa de inflación, y si se reduce más rápido la tasa de inflación, comenzaría a desmontarse la tasa de interés, a bajar la tasa de interés. Y si baja la tasa de interés, eso es algo positivo para la banca, por el hecho de que mejora inmediatamente la posición patrimonial del banco, por el hecho de que mejora el valor de mercado de instrumentos financieros que ellos tienen por el lado del activo. Entonces, fíjense cómo el fondo lo que está buscando es tratar de reducir la inflación y al mismo tiempo mantener la estabilidad del sistema financiero. O sea que son dos elementos de un trilema. Y en ese sentido, le voy a decir a ustedes que busquen esta entrada a mi blog sobre el actual trilema económico, que yo lo presento y digo que el trilema económico está dado por lo siguiente. Es la dificultad que tiene la política económica de alcanzar en esta coyuntura al mismo tiempo, uno, crecimiento económico elevado, dos, baja tasa de inflación y tres, estabilidad del sistema bancario. Lo que hemos estado observando es que si tú quieres, por ejemplo, estimular el crecimiento de la economía, pues se te va a ir la tasa de inflación hacia arriba. Si tú quieres aplicar una política monetaria restrictiva para poder
reducir la tasa de inflación, subiendo fuertemente la tasa de interés, pues eso va a repercutir de una forma negativa sobre el crecimiento de la economía, pero también sobre la estabilidad financiera, porque te pudiera generar una situación de pérdida patrimonial, aumento de la situación de salidas de depósitos de los bancos y eso a su vez repercutir todavía más sobre la sostenibilidad del banco y eso a su vez entonces crea crisis financiera. Entonces fíjense que esa subida de tasa de interés para enfrentar la inflación me impacta sobre los otros dos objetivos. Bajo la inflación sí, pero genero recesión y pudiera crear una crisis bancaria. O sea, fíjense cómo es, ese trilema es difícil. Usted me dirá, pero nunca se ha registrado. Sí, después de la crisis del año 2008 al 2010, se llegó a un periodo en que la economía global crecía bien, con estabilidad de precios y no había tantas sorpresas con el tema bancario. O sea que se puede alcanzar, pero no lo normal. Lo normal es saber manejarse en el filo de la navaja, donde usted crea las condiciones con estabilidad de precios para que el sector privado pueda expandirse y que pueda generar ese crecimiento económico. Y si usted tiene una buena supervisión, entonces usted alcanza también un entorno favorable para que haya estabilidad bancaria, para que no ocurra ninguna crisis financiera. Entonces ahí sí usted puede tener satisfecho lo que son los tres objetivos simultáneamente. Pero en una situación de choques externos, de incertidumbres como la que hay en la actualidad, producida por ejemplo, la guerra de Rusia a Ucrania, por los coletazos de la pandemia del COVID-19, todo eso hace que sea difícil simultáneamente alcanzar los objetivos de un alto crecimiento económico, una baja tasa de inflación y un entorno de estabilidad del sistema bancario. Es sumamente difícil. No imposible, no imposible, pero difícil sí lo es. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.